En 1866, Dostoyevski no escribía por inspiración. Escribía para no perderlo todo. Tenía deudas, una adicción al juego y un contrato. Si no entregaba una novela en plazo, cedía los derechos de toda su obra futura a un editor. Le quedaban 26 días, así que hizo algo insólito. Dictó la novela a una taquígrafa joven, Anna Snitkina, en jornadas agotadoras, mientras él mismo seguía atrapado en la compulsión. El jugador no es una historia sobre el juego. Es un documento escrito desde el borde, la humillación voluntaria y la incapacidad de detenerse cuando aún queda una mínima esperanza. El jugador, Fyodor Dostoyevski. Llegué a la ciudad balnearia como quien entra en una trampa con los ojos abiertos. No vine por placer ni por descanso. Vine porque ya no tenía elección. Desde el primer día comprendí que aquel lugar no curó a nadie. Solo concedió una espera humillante antes de la ruina. Todo allí estuvo organizado para prolongar la ilusión de que aún era posible salvarse. Serví al general como preceptor, aunque pronto advertí que mi función real fue otra: acompañar su caída sin nombrarla. Vivió pendiente de una herencia improbable, calculó cada gesto para no perder prestigio y gastó dinero que no poseyó. Todos lo supimos, pero nadie lo dijo. En esa casa se fingió una dignidad que ya no existió. Polina Alexandrovna apareció desde el comienzo como una presencia peligrosa. No me habló con afecto ni con crueldad, sino con una autoridad seca que exigió obediencia inmediata. Me probó con pequeñas humillaciones, con encargos absurdos, con silencios prolongados. Yo acepté todo, no por amor, sino porque en su exigencia encontré una forma clara de sometimiento, y el sometimiento me dio descanso. El casino dominó la ciudad sin necesidad de imponerse. No fue un edificio, fue un centro de gravedad. Las conversaciones giraron en torno a él, las esperanzas se midieron por su proximidad, y cada día pareció conducir inevitablemente hacia sus puertas. Aún no jugué, pero supe que ya estaba implicado. El juego empezó antes de la primera apuesta. Entonces ocurrió el primer acto irreversible. Polina me llamó, colocó dinero en mi mano y ordenó que lo apostara. No explicó el motivo. No admitió preguntas. En ese instante comprendí que ya no se trató de observar ni de resistir. Se trató de actuar. Y al aceptar aquel dinero, sin protestar y sin reflexión, supe que había cruzado una línea que no se cruza dos veces. Entré en la sala de juego con el dinero de Polina en el bolsillo y una serenidad que no fue valentía, sino renuncia. No me detuve a observar. Fui directamente a la mesa, como si ya conociera el camino. Aposté sin cálculo elaborado, casi con desdén, convencido de que el resultado carecía de importancia. Sin embargo, cuando la bola se detuvo y gané, sentí algo preciso y perturbador. No alegría, sino una súbita confirmación. Volví a apostar. Gané otra vez. La repetición me tranquilizó. Pensé que el azar, bien observado, se dejaba conducir y que la mayoría perdía no por mala suerte, sino por impaciencia. Me vi distinto de ellos, más atento, más frío, más capaz de detenerme a tiempo. Esa idea, apenas formulada, me sostuvo con una fuerza engañosa. Regresé con el dinero y se lo entregué a Polina. Lo tomó sin mostrar emoción alguna. No sonrió, no agradeció. Me preguntó si podía volver a jugar. Acepté antes de que terminara la frase. En ese consentimiento inmediato advertí un cambio. Ya no actué por obediencia, sino por una convicción naciente que exigía probarse a sí misma. En la mesa, perdí de golpe. La pérdida no me alarmó. Me pareció una corrección necesaria dentro de un sistema que seguí creyendo comprensible. Aposté de nuevo, con mayor atención, decidido a restablecer el equilibrio. Gané una suma considerable y sentí alivio, no entusiasmo.
El alivio duró poco. La ganancia pidió confirmación, como si no bastara con existir una sola vez. Alrededor, los jugadores se agitaron, las voces se elevaron y cayeron, pero todo eso me llegó amortiguado. Solo percibí el movimiento exacto de la ruleta y la sucesión de cifras que parecieron formar una serie. En ese momento, creí entenderlo todo. Y esa creencia, más que cualquier pérdida, selló mi entrada definitiva en el juego. Me senté de nuevo a la mesa con una calma que ya no fue prudencia, sino hábito. El juego dejó de presentarse como tentación y empezó a exigirse como continuidad. Gané con rapidez, perdí sin pausa y volví a ganar con una facilidad que me pareció casi ofensiva. Cada resultado reforzó una idea simple y peligrosa. No fue el azar quien decidió, fui yo quien supo esperar. El dinero creció y disminuyó ante mis ojos, con una indiferencia que me sorprendió. No lo conté por ambición, sino por método, como si cada cifra confirmara una hipótesis. Observé a los otros jugadores y los juzgué con severidad. Vi en ellos precipitación, debilidad, superstición. Me convencí de que mi error sería retirarme demasiado pronto. Busqué a Polina, le llevé una suma considerable y le hablé con una seguridad nueva, casi desafiante. Ella me escuchó sin emoción y me pidió que volviera a jugar. No pregunté por qué. En ese instante comprendí que ya no necesitó ordenar. Yo mismo deseé la orden. Volví a la sala con una prisa contenida, como quien teme perder un razonamiento a medio formular. Perdí varias veces seguidas. La pérdida no me hirió, me obligó. Pensé que interrumpir entonces habría sido una torpeza, una negación del sistema que creí dominar. Aposté más. Gané de golpe. El alivio fue intenso y breve. Supe que esa victoria no cerró nada. Abrió. A partir de ese momento, cada jugada llevó implícita la siguiente. Ya no jugué para ganar dinero ni para obedecer a Polina, sino para sostener la imagen de un control que empezó a resquebrajarse. Me dije que me detendría tras la próxima apuesta, y luego tras la siguiente, y luego tras una última que siempre fue necesaria. Cuando me levanté de la mesa, tuve aún dinero y tiempo, pero perdí algo más importante, la certeza de poder decidir. Y comprendí, con una lucidez inquietante, que el juego ya no respondió a mis actos. Fui yo quien empezó a responder a los suyos. El tiempo se comprimió sin aviso. Las horas se encadenaron unas a otras y perdieron contorno, como si la sala de juego hubiera absorbido el día entero. Aposté con rapidez creciente, no por impaciencia, sino por una urgencia interior que ya no admitió demora. Cada resultado exigió respuesta inmediata. Cada respuesta cerró la posibilidad de detenerme. Gané lo suficiente para creer que la salvación estuvo al alcance de la mano. Perdí lo bastante como para convencerme de que retirarme entonces habría sido una renuncia imperdonable. Esa oscilación me sostuvo. Pensé que aún podía cerrar la serie con dignidad, que bastaba un movimiento más, uno solo, para restablecer el equilibrio. Aposté de nuevo. El dinero circuló ante mí sin peso real. Lo gané y lo perdí como si perteneciera a otro, y esa ajenidad me tranquilizó. Observé mis manos. No temblaron. Mi cabeza se mantuvo clara. Esa claridad fue mi coartada. Me dije que el pánico era propio de los otros, de los que gritaban, de los que suplicaban a la mesa. Yo permanecí en silencio y seguí. Cuando las pérdidas se encadenaron, no sentí miedo, sino una calma obstinada. Aposté con mayor firmeza, como si la decisión misma pudiera sustituir a la fortuna. Cada caída me obligó a una corrección más amplia. El juego dejó de ser un desafío y se convirtió en una tarea que debía completarse hasta el final. Salí del casino de madrugada, exhausto y lúcido, con una suma exigua y una certeza amarga.
No pensé en Polina ni en el general. Pensé en la mesa vacía que había dejado atrás y en la necesidad de volver. Comprendí entonces que la derrota no residió en el dinero perdido, sino en haber aceptado sin resistencia la continuidad. Y supe que, mientras esa continuidad se mantuviera intacta, ninguna ganancia podría detenerme. Después de aquella noche, la fortuna regresó con una violencia casi insultante. Gané de forma continua, sin pausa, como si el juego hubiera decidido saldar cuentas atrasadas con una generosidad tardía. El dinero se amontonó ante mí y no despertó júbilo alguno. Me dejó frío, atento, peligrosamente sereno. Observé las miradas a mi alrededor y reconocí en ellas una admiración silenciosa que no me honró, sino que me aisló. Busqué a Polina y le llevé todo, no como triunfo, sino como prueba. Le hablé con una urgencia torpe, convencido de que aquella suma podía reparar algo esencial. Ella escuchó con calma y rechazó el dinero sin vacilar. En su negativa comprendí, con una claridad insoportable, que ninguna ganancia podía restituir lo que se había roto. La victoria se vació de sentido en el mismo instante en que la ofrecí. Me alejé solo. Viajé. Gasté sin orden. Dejé que el dinero desapareciera con la misma facilidad con que llegó. No hubo drama ni resistencia. Todo se disolvió con naturalidad, como si no me perteneciera. Lo esencial permaneció intacto. El juego no me liberó, ni me encadenó. Me mostró. Ahora me encontré de nuevo en una habitación cualquiera, con una suma modesta y una calma engañosa. Pensé que aún podía detenerme, que mañana decidiría de otro modo, que esta vez sería distinto. Y mientras formulé esa promesa, con una convicción casi sincera, supe que al día siguiente volvería al casino.